Hay gente que se pregunta y va a la iglesia y tú le predicas a Cristo y se hacen una pregunta, ok, ¿cuál es la verdadera iglesia? Usted como pastor, ¿tiene alguien que lo supervise a usted? Pastor, hay evangelistas que están diciendo, veo un ángel entrando y por ahí no está entrando ni el viento. Acláreme eso porque ahora... Ellos ven otra cosa menos un ángel. Veo un ángel y los ángeles en el cielo diciendo, pero ¿y cuál de todo? ¿A cuál Dios envió? Pues dije, 1, 2, 3, 4, 10, ¿estamos tú aquí? Nadie se ha enviado para la tierra. Entonces, la verdadera iglesia es la que edifica. Aunque entiendo que pueden bajar no un ángel, no las cortes celestiales. Yo no limito a Dios a un patrón diciendo, no, los ángeles no pueden descender. No. Yo no limito a Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero considero que el propósito de la iglesia es edificar y tenemos que tener la humildad posible para reconocer qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas nosotros tenemos que proteger a la iglesia. Diciendo, iglesia, usted ve esto, lo que yo hice. Yo le hice mal o traje una enseñanza. Pues nosotros somos Dios. Nosotros podemos tener miles de enseñanzas erróneas que equivocadamente pensamos que estamos bien. Pero al lunes estudiar decimos, wow, me equivoqué. Me equivoqué. Entonces, el que es humilde dice, yo tengo un pueblo que me escuchan. Familias, bienvenidos a Comunes y Corrientes. Gracias por conectarse. Suscríbase, comente, díganos qué le parece cada episodio. Hoy me acompaña un amigo, un hermano, mi pastor Sergio Rivera, que está en Comunes y Corrientes. Pastor, era justo que usted... Wow. Creo que sí. Shalom, Ray. De verdad, para mí es más que un privilegio en poder estar aquí. Mi primera vez en Comunes y Corrientes Podcast. Lo fuerte del pastor Sergio, que el único que te pone jajaja por WhatsApp se está arrastrando él. O sea, si él te puso jajaja, está en el piso dando vueltas. Sí, porque hay personas que escriben eso. Están en pecado, jajaja, no te rías. Que están aburridos. Un round. Si Dios te bendiga. Si yo le escribí, es porque está pasando eso. El único pastor que hace fiflé en el Bronx, confírmalo. Bueno, en verdad creo que varios pastores me estiraron. Y me dijeron, pastor, si usted me hubiera agarrado en los 80, quizá lo hago. Y yo, no, tranquilo. Antes de comenzar este episodio, no puedo comenzar así que tú le aclares al mundo quién es el mejor primer bate de EMSOBOL. Dale, fluye. Bueno, este es un mensaje para Vladi, que lo teníamos de primer bate, y eso fue como una misma obra de Dios. De primero lo cambiamos para último. Entonces, incluimos al verdadero primer bate, que es Ray González, el duro. Mi pastor, pueden cerrar. Yo lo traje fue para eso. Pues. Hoy queremos hablar un tema que después de la pandemia pasó como algo, pastor. Sí. La gente no le gusta congregarse. Y hoy queremos hablar de qué es la iglesia y por qué es necesario congregarnos. Perfecto. Porque hay gente, por ejemplo, que lo primero que usted tiene que saber es que la iglesia no es un edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo reunido en el templo. Aquí nos reunimos, nos ayudamos uno con otro, adoramos juntos como cuerpo al Señor. Pastor, ¿qué es la iglesia? Bueno, perfecto. Creo que es un tema muy, muy importante donde esta generación puedan entender. Hay un concepto muy erróneo donde personas dicen, no es necesario yo congregarme. Pero cuando nos vamos al texto de la Biblia, en Hechos capítulo 2, vemos que los apóstoles y los primeros cristianos se reunían todos los días. Y no creo que el que no se congrega es más grande que el apóstol Pedro para no congregarse. O sea, si Pedro se congregaba, ¿qué nos queda a nosotros? Los apóstoles estaban en la comunidad, congregándose. Todos los días. Dice que tenían todas las cosas en común como cuerpo. Porque ahí es que refleja el nivel de iglesia. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros de manera sola o de manera privada somos el templo del Espíritu Santo. Ahí es que mucha gente se basa. Ya. Entonces, solo tú eres el templo del Espíritu Santo, pero reunido con otro, tú eres la iglesia. Wow. Pastor, háblame de eso. O sea, yo creo que usted entienda eso. O sea, tú eres el templo del Espíritu Santo. De manera privada. De manera privada. Pero la comunidad de fe que cree en Cristo como Dios y Salvador, esa es la iglesia. Es que si tú lees Hechos capítulo 8, vemos que Pablo no perseguía el templo. Pablo perseguía la iglesia. En plural, porque era un grupo de personas. Wow. Incluso Cristo viene a buscar la iglesia, no el templo. O sea, porque si el templo me viene a buscar a mí solo. Pastor, se fue con Cristo. Yo solo, no. Cristo viene a buscar la iglesia que es parte de su cuerpo. Entonces,
Nosotros tenemos que tener esa mentalidad que es muy necesario reunirnos, porque de la única manera donde yo pueda ver a otro que se parezca a mí, donde él me edifica, yo lo edifico, es cuando estamos haciendo la función de iglesia, que es reunido. Yes. Es una realidad. Yo estaba leyendo algo, Sergio, que decía que después de la pandemia, de cada 3 cristianos, uno decidió no congregarse y cree que es iglesia en su casa. O sea, ya incluso se cambian de pastores. Y el otro se puso pastor. Por lo menos uno dijo, voy a congregarme. O sea, 3. Pastor, ¿qué trajo la pandemia? Que mucha gente, yo creo que la pandemia hizo algo bueno, que mucha gente despertó del engaño. Eso es correcto. Habían pastores que estaban engañando la grey del Señor. Eso no Muchísimo. es misterio para nadie. Pero hubieron unos que desde allí dijeron, no, pero si yo duro un año sin congregarme, ¿para qué tengo que ir al templo? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? Y dice que de cada 3 cristianos, actualmente uno dijo que no y no ha vuelto por ahí. O sea, los pastores no saben de ellos. No se encuentra ni por foto. Mira, la pandemia hizo muchas cosas buenas, como también trajo, ¿cómo te explico? Ciertos problemas a las congregaciones. Yo he conocido de muchos pastores que lamentablemente tuvieron que cerrar sus congregaciones. Hubieron otros que tener iglesia de 300, 400 personas, descendieron a 500 miembros. ¿Por qué? Porque la pandemia o encendió al pueblo O lo apagó. o lo apagó. O sea, no dejó a nadie como en el medio. Era o está frío o estaba caliente. ¿Puedo ser honesto? ¿Puedo ser honesto? Fluye. En la pandemia yo empecé con unos Zoom, con gente de Dios, pastores, y ahí estábamos hasta las 5 de la mañana metidos en Dios. Los primeros meses. Ay, pastor. Cuando vino el viento. No, Pastor, hasta las 5 de la mañana jugando. Fortnite. Que incluso que empezaron hablando hebreo y griego, texto bíblico, y al final terminaron hablando otro lenguaje. Que no lo vamos a decir por aquí. No, otro lenguaje. Sí, porque Dio la duro, pandemia, dio en duro. verdad, como que trajo claridad y luz a la iglesia. Número uno, le abrió el entendimiento a muchas personas que verdaderamente quisieron buscar el sentido de ser iglesia. Sí, Porque yo entiendo que ser iglesia es más que congregarse. poderoso. Yo no me congrego para ser una iglesia. Yo, como soy iglesia, tengo que congregarme con otro. Yes. ¿Entiendes? O sea, y el concepto erróneo está en que la persona dice, no, yo no necesito congregarme. Y en un sentido está bien. Tú no necesitas congregarte para salvarte, pero los salvos tienen una iglesia o un templo. O sea, eso es algo normal, eso es algo de manera natural. Yes. Cuando Pablo visitaba ciudades en ciudades, lo podemos ver Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 20, Pablo visitaba la sinagoga, Pablo siendo el apóstol. Incluso hay algo que me llama la atención, que usted lo puede ver en el mismo libro de los Hechos, que dice que cada vez que estaban reunidos en sus casas, yo creo que la pandemia nos llevó a casa, pero para estar reunidos. ¡Wow! O sea, la pandemia nos hizo darnos de cuenta a nosotros que es bueno estar en el templo, pero es bueno estar en casa y compartir el pan en casa. Porque la iglesia no empezó en un lugar como este, comenzó en las casas. Cuando Pablo saludaba a la iglesia, la podemos ver en Romanos capítulo 16, Yes. Pablo le da saludo a los líderes que tienen la iglesia en sus En casas. su casa. E incluso yo soy de los que creo que la iglesia empieza primero en casa y luego los templos, a lo que llamamos iglesia, es como nuestro segundo templo. Yes. Fíjate en algo, que el apóstol Pablo perseguía a las iglesias en casa, no en estructura de 4 paredes. Exacto. Pastor, una pregunta. ¿Nacer en la iglesia me hace cristiano? Mira, O sea, hay, mi papá me trajo desde Sí. 2 años. No, ese muchacho dice, sí, él es cristiano. es que el cristianismo no se hereda de los padres. Ok, El cristianismo se recibe a causa de una creencia en Cristo y recibiendo al Espíritu Santo. poderoso. O sea, no es que quiere decir que porque mi hijo sea pastor, o más bien porque yo sea un pastor, mi hijo será un pastor o un hombre de Dios. Pastor, ahí Eso es no que tiene yo que ver voy. con eso. Tenemos hoy en día pastores que lo único que quieren que quien herede el pastorado Su hijo. sea su hijo, pero su hijo no tiene el llamado a pastor entonces. Es que el problema es que quieren funcionar la iglesia con el modelo que tenían los reyes del Antiguo Testamento. Que los reyes, no importa cómo eran, el trono lo iba a heredar su hijo. Seguro. En el cristianismo no es así. En el cristianismo no se heredan los títulos ni los cargos. Simplemente al que Dios ha señalado con ese propósito es que puede tomar la posición del pastor. Y yo creo, yo soy de lo que creo que si algo Dios le gustaría es que el hijo del pastor sea el próximo pastor. Pero si tiene llamado, Sí. no es porque sea hijo de pastor. Seguro. Wow, increíble, pastor. Entonces, venir a la iglesia no me convierte en cristiano tampoco. No, porque hay muchos que tienen 20 años viniendo a la iglesia, pero no tienen ni 2 días viniendo a Cristo.
¿Me están siguiendo? Tiene Así 20 años, incluso, no, espera, no me maltrate la audiencia, incluso, pastor. atención, hay personas que son parte de una congregación, pero no son parte del cuerpo de Cristo. Porque venir a una iglesia no te hace salvo. Los domingos toda la iglesia están llena. Full. ¿Por qué la gente coge los domingos? O sea, el que es cristiano dice, me tengo que congregar. Pero el que no es cristiano dice, es el día hay que sacarlo para Dios, pero entonces el sábado, la vida, el lunes, otra vida. Sí, porque considero que muchos han tomado la congregación como una rutina. Yo voy a la iglesia para por lo menos que mis pecados sean Untame de Dios. reducidos. Déjame untarme de Dios. Para que por lo menos Dios me perdone el 15% de mis pecados, de lo que hice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y las cosas no funcionan de esa manera. ¿No funciona de esa manera? No, es que no hay forma, porque hay personas que creen que el venir a un templo o a una iglesia cambia. No, eso no cambia. Dios sí te puede transformar en un culto, porque hemos visto esto bastantes veces, pero debe de haber una disposición en esa persona que digan, yo voy al templo y tengo fe de que Dios me va a cambiar y me va a transformar. Y Dios lo Pastor, hace. hay gente que se pregunta y va a la iglesia y tú le predicas a Cristo y se hacen una pregunta, ok, ¿cuál es la verdadera iglesia? Esa pregunta en verdad ha sido debatida desde el siglo I. Incluso la reforma trajo lo que fuese claridad, ya que dijeron, bueno, esta es la verdadera iglesia y hubieron muchas denominaciones que lamentablemente la manifestación de Dios la convirtieron como en un movimiento y es un peligro. Los movimientos han surgido de hombres de Dios que tuvieron luz en una claridad y quisieron como encerrar esa revelación y trajeron lo que fue un movimiento. Entiendo que la verdadera iglesia es la que tiene al Espíritu Santo. El sello genuino que da a entender quién es una verdadera iglesia es la que tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué hay tanta denominación? O sea, ahora actualmente aún en la iglesia cristiana, tú sabes, no, que yo soy pentecostal, no, que yo soy esto, no, que tú sí, que yo no. Entonces, teológicamente se debaten muchas cosas y la gente se hace esa pregunta. Bueno, hay ejemplo bíblico de esto. Podemos ver en Gálatas capítulo 2, el apóstol Pedro con Pablo, vemos que no pertenecían a la misma denominación, pero eran parte del cuerpo de Cristo. Yes. Porque vemos que Pedro tenía una interpretación diferente a la que tenía Pablo. Estaba enviado a los judíos. Y Pablo a los gentiles. O sea, la denominación no son mal. El problema está cuando yo digo mi denominación es la única que va a ser salva. Ahí es el problema, porque hay bautistas de Dios, hay adventistas de Dios, hay pentecostales de Dios, como hay pentecostales que no son de Dios y sabe que conocemos mucho. Pero si no podemos, no, sabe que conocemos mucho. Que si no podemos hablar, decimos, bueno, no se entren ahí. Entonces, la denominación no es que determina si somos la verdadera iglesia. La iglesia más atacada, por decirlo, es la católica. O sea, hay mucha gente que te ve entrando a una iglesia católica. No, ese no se salva ni él ni el diablo. O sea, ¿por qué tenemos ese concepto si lo que nos hace salvo es el sacrificio de Cristo? Si tú aceptaste al Señor como tu Dios y Salvador y vives esa vida que ya tú recibiste, tú eres salvo. Claro. Entonces, al católico no. Tú el que tenga una iglesia católica, no, tú no eres salvo. Es que yo no sé quién fue que le ha dado la autoridad de jueces a la iglesia. Porque si nos vamos al trasfondo, la palabra católico surge en el año 107 al 110. Y el concepto de católico era más bien en un sentido universal, no como hoy en día se conoce. Entendemos que la denominación católica, apostólica romana, practica ciertas cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Pero entiendo que hay prácticas que no son dignas de condenación. Y entendemos que en la iglesia católica hay millones de personas que también se van a salvar, porque el que salva es Cristo. No hay ninguna práctica que una persona pueda hacer. ¿Qué prácticas espirituales hace un cristiano? O sea, tú sabes que la gente nos ve y dice, no, tú no te comportas como tal. La gente tiene un concepto del cristiano. Correcto. Entonces, ellos no son cristianos, pero ellos tienen un concepto de lo que tú deberías de ser, pero ellos no lo son. Entonces, ¿cómo uno le responde a esa gente? ¿Cómo tiene que ser un cristiano? ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Bueno, a la persona de afuera, lamentablemente, hay algo que la iglesia tiene que entender. A los de afuera tenemos que caminarle más sabio, porque ellos determinan si tú eres cristiano por lo que ven de ti, de manera pública. O sea, lo que ellos ven de nosotros importa. Sí, no importa lo que tú hagas en privado. Puede que tú dediques a Dios 20 horas, que tú seas un hombre que no peca. Tú haces una acción en público y ya ellos dicen, él no es cristiano. Yes. Porque ellos no entienden ciertas cosas espirituales. Por tal razón, un hombre que quiere dejarle entender a la persona que es un cristiano, tiene que saber que no es lo mismo
a alguien que está adentro que a alguien que está afuera. El que está afuera, tenemos como que darle una milla extra. Si hay conversación de doble sentido, del lado de él no la haga, porque él va a decir, bueno, este tipo no es cristiano. Y nosotros no queremos ser como esa piedra de trompiezo para que ellos no conozcan a Cristo a causa mía. Pastor, ¿cómo usted como pastor maneja a aquellas personas que se congregan y se desaparecen 5 años, 3 meses, y aparecen para atrás? No, pastor, todo bien. ¿Cómo un pastor lidia con la gente que entra y sale de temporada en temporada? Bueno, mira, el que es pastor me puede entender eso. Incluso tú que eres un líder, ¿sabes? La iglesia cambia de rostro cada 7 años. Hay algunas que cambian cada 5 años. Tú ves que el modelo, tú ves personas en la congregación que en 5 años no lo vemos. Y vemos que otros líderes que no estaban hace 5 años y están. Entonces es una lucha que uno como pastor va a tener hasta que Cristo venga. Con personas que lamentablemente vienen a la iglesia y se te desaparecen y tú no sabes de él. Entonces uno como pastor debe de tener ciertos equipos o trabajo dentro de la congregación que puede, más bien que pueda atender a estas clases de personas. Pero es un trabajo o una lucha que va a ser eterna. Va a ser eterna. Siempre hay personas que van a venir a la iglesia hoy, te van a contar un problema, Dios lo va a tocar, Dios lo va a bendecir y se te van a desaparecer. Hay algunos que se mudan, no de iglesia, de sus casas y tú ni cuenta te das. Hay otros que te llaman estando en el hospital, pastor, yo estoy agonizando, aquí tú dices, pero ¿y por qué tú no dejaste un comunicado? No, pastor, sabes que yo soy una persona que soy muy privada, entre otras cosas. Así que por esta razón, uno como pastor tiene que aprender a lidiar con esto. Estamos hablando de cuál es la verdadera iglesia. Usted está hablando de eso. Entonces, ¿cómo yo reconozco cuando hay un buen pastor y cuando está el asalariado? Porque Wow. estamos hablando de iglesia. O sea, las ovejas tienen que reconocer la característica de un pastor y de alguien que es un asalariado, que está simplemente robando al pueblo, cogiendo al pueblo, pero no lo está edificando ni está levantando una iglesia, que es lo que Cristo quiere. Ahí es que está, o sea, ahí es que puede ver la identificación de un pastor. Un pastor verdaderamente edifica la iglesia para que la iglesia se conecte a Cristo. Un asalariado, No a ellos. no a ellos. El asalariado es así. El asalariado te edifica, pero para que tú tengas su ADN. Todas estas personas dicen, no, yo tengo el ADN de mi pastor. Mis hijos tienen. Mi ADN, Ojalá, salieron de mí. ojalá ustedes tuvieran el ADN de Cristo, aunque sea un tajo. Por lo menos un poco, ¿entiendes? Porque el asalariado, también hay pastores que Dios lo ha escogido, pero han permitido que ciertas herejías le entren a su vida y lamentablemente conducen al pueblo a ellos. Y considero... Hay una ventaja ahí, pastor. Que el pueblo te sirva a ti es una ventaja porque te ven como un rey, te ven como... Lo controla. Porque que el pastor corrige ahora. ¿Quién corrige al pastor? Boom. ¿Me entiendes? El pastor era el que da orden, para el pastor... Pastor, el pastor, usted como pastor, ¿tiene alguien que lo supervise a usted? Es que no considero saludable un pastor solo, porque el pastor da muchas órdenes. El pastor, tú imagínate, el pastor es el que siempre, hagan esto, mis hijos, hagan lo otro. Mira, haz esta cosa bien, haz esta cosa mal. O tú estás haciendo la cosa mal, ahora el pastor, ¿quién le dice, pastor, tú estás mal? Si un pastor no tiene una cobertura, digámoslo de esa forma, un líder, por lo menos un pastor tiene que tener... Alguien a quien rendirle cuenta. Sí, por lo menos el pastor tiene que tener líderes parciales que puedan tener el derecho de decirte, mi pastor, creo que usted está haciendo esto mal, vamos a caminar en esta forma. Porque es que el pastor al nada más escuchar, mi pastor, todo bien, mi pastor, todo bien, llega un momento que quizá estamos desviados y ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. Entonces llega miren, yo creo que soy el único pastor que va a decir esto, Ray. Hay un orgullo pastoral que está interno en todos nosotros. ¿Cuál es? El orgullo de nosotros es que, no sé, como que cuando Dios te dé el llamado, como que ese orgullo viene en el paquete. Y es que nosotros pensamos que todo lo que hacemos lo hacemos bien. Como que el que está sentado quizás no tenga el derecho para decirte, mi pastor, devuélvete. El pastor tiene que ser muy humilde para decir, lo hice mal. Que yo lo he hecho muchísimas veces. Pastor, ¿usted ha reconocido en algún momento que dijo algo, una enseñanza bíblica que en el momento no le interpretó de la manera correcta? Dice, muchachones, ¿se acuerdan lo que dije el miércoles pasado? Voten eso. Yo le he hecho más fuerte. Yo en un día a mi congregación yo le pedí perdón y le dije, iglesia, yo le pido perdón a la iglesia por las veces que yo quizás dije, vi un ángel y nunca lo vi. Actué en fe. Sí, porque tenemos que ser humildes. Por eso Dios te eleva de nivel espiritualmente. Pastor, hay evangelistas que están diciendo, veo un ángel entrando y por ahí no está entrando ni el viento. Acláreme eso porque ahora...
Ellos ven otra cosa menos un ángel. Veo un ángel y los ángeles en el cielo diciendo, pero ¿y cuál de todo? ¿A cuál Dios envió? Pues dije, 1, 2, 3, 4, 10. ¿Estamos tú aquí? Aquí. Nadie se ha enviado para la tierra. Entonces, esa no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la que edifica. Aunque entiendo que pueden bajar no un ángel, no las cortes celestiales. Yo no limito a Dios a un patrón diciendo, no, Exacto. los ángeles no pueden descender. No, no, no. Yo no limito a Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero considero que el propósito de la iglesia es edificar y tenemos que tener la humildad posible para reconocer qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas nosotros tenemos que proteger a la iglesia. Diciendo, iglesia, usted ve esto, lo que yo hice. Yo le hice mal o traje una enseñanza. Pues nosotros somos Dios. Nosotros podemos tener miles de enseñanzas erróneas. Que equivocadamente pensamos que estamos bien. Pero al uno estudiar decimos, wow. Me equivoqué. Me equivoqué. Entonces, el que es humilde dice, yo tengo un pueblo que me escuchan. No, y entonces tú como pastor, las ovejas repiten lo que, Créelo, 100%. lo que el pastor está diciendo. Tú tienes que cuidarte también tú. O sea, nosotros estamos llamados a predicar la palabra de verdad, pero eso no significa que no tengamos una mala interpretación. Por eso tenemos que seguir estudiando. Es que creo que el hombre que termina de estudiar, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Nosotros siempre seremos un aprendiz de alguien o de algo. El ser humano nació para morir aprendiendo. Wow. Pastor, por ejemplo, ¿cómo usted lidia con las discusiones dentro de la iglesia? ¿Cómo usted, qué tan seguido se siente un pastor en su oficina con gente de su iglesia? Bueno, mi congregación me estará viendo. Cada pastor maneja o conduce su congregación de distintas formas. Yo lo hago de la siguiente manera. Yo me he sentado, créelo, muy pocas veces para resolver el problema en la oficina pastoral. Yo lo resuelvo de manera personal con la persona. Porque entiendo que a veces los pastores no es que quieren solucionar el problema, Ray, es que ellos quieren saber, dame más del problema, qué es lo que está pasando. Porque hay pastores que son chimosos. ¿Cómo así? Hay pastores que son chimosos. No, eso no es verdad. Incluso, wow, hasta se puede hasta desviar del tema. Si hay un miembro peligroso en la iglesia, un pastor chimoso. Ay, ya, porque el pastor conoce toda la información. Wow. Entonces el pastor cuando ve que hay un problema, número uno, el pastor tiene que ser parcial. Si es de matrimonio no puede irse por un lado porque sabe que la pareja quizá al frente está diciendo, amén, mi pastor, gracias. Pero cuando se vayan a casa, se la van a trompar. A la trompa limpia. Entonces, tu consejo no valió de nada. Por esta razón, el pastor creo que tiene que manejarse de una manera muy personal. Si el problema es de dos, primero resuélvelo de uno a uno. Y entonces tú te das cuenta si ellos están aptos para reunirse los dos y luego tú en el medio diciendo esto es lo que tenemos que hacer para resolver. Por eso mis problemas, yo le doy gracias al Señor, ha pasado poco en la iglesia, pues yo soy muy vivo con eso. Yo cuando veo que algo se quiere levantar, ataco rápido el problema. Y la iglesia ni lo sabe. O sea, eso del pastor todos los domingos, digo un pastor en la oficina, creo que no es muy saludable. Y más un domingo que un pastor va a predicar, no es muy saludable. No, de ninguna manera. Pastor, ¿es posible estar en la iglesia 20 años y no haber nacido de nuevo? Bueno, hay gente que nació. Primero, ¿qué es el nuevo nacimiento? Para darle contexto a lo que estoy diciendo. Bueno, el nacimiento lo vemos en San Juan capítulo 3. Cristo habla de ese nacimiento y es cuando nacemos del Espíritu y del agua, ya que hay una interpretación. Muchos dicen que el agua es la palabra, otros dicen que es la misma purificación a causa del Espíritu Santo. Creo que tú naces de nuevo cuando tú crees en Cristo y recibes el Espíritu Santo. Ahí es que viene el bautismo con el Espíritu Santo, porque Cristo es que te bautiza con el Espíritu Santo. Y ese bautizo del Espíritu es que permita que tú seas una nueva criatura. Cuando alguien dice, yo soy nacido de nuevo o yo nací de nuevo, la única evidencia que hay es el Espíritu Santo. Incluso Romanos 8, versículo 17 dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de si somos hijos de Dios. Sí, el mismo Espíritu Santo es que te dice a ti si tú verdaderamente has nacido de nuevo. Eso no es que yo tengo mucho tiempo congregándome en la iglesia. No, porque hay personas que nada más se congregan físico, pero el Espíritu Santo no se congrega en ellos. ¿Cómo así, pastor? Y porque, acuérdate, antes de ser iglesia yo soy templo del Espíritu Santo. Wow. Entonces hay personas que se congregan en una iglesia, pero el Espíritu Santo dice, en él yo no me congrego. Yo estoy en la iglesia, pero...
En él no, estoy en otro. En el que está al lado yo estoy el que lo estoy quemando. Él está así. Dios mío, no aguanto esta gloria. Pero ese no me tiene a mí. Ese no. Sí. Así que no importa si tú tienes 20, 15 años, tenemos que nacer de nuevo. Por eso traje ese tema y quería hablarlo con fundamento con el pastor, de la importancia de congregarnos. De que sin importar, no que en esa iglesia me maltrataron, porque pasa, pastor. No te va, primero corrige el error que pasó en esa iglesia y si te tienes que cambiar, cámbiate. Claro, eso es correcto. Pero no Yo creo que dejes eso. a Cristo. Hay gente que porque le hicieron daño, no dejaron la iglesia, dejan a Dios. Se Sí, fue. porque no fue Dios que te pisoteó o te humilló, fue el pastor o un líder. Fue un O sea, pastor. por un líder o un pastor yo no puedo dejar la iglesia. O más bien, alejarme de Dios. Yo puedo cambiarme de iglesia, que siempre he sido claro con esto. El líder o la persona tiene que congregarse donde ellos se sientan bien. Sin importar, yo siempre eso lo he dicho claro. La persona se tiene que congregar donde ellos como que se conectan. Dice, aquí yo me siento bien, aquí yo me Y conecto con la primordialmente donde oración. se han alimentado. Porque hay gente Obligatoriamente. que le gusta estar donde no son confrontados. También eso es un punto que es muy bueno. Eso, claro que sí, eso es muy bueno. Hay personas que también le gustan estar donde le pasen paño tibio. Y considero que a veces hay que darte para que tú digas, tengo que devolverme. Al hijo que Dios ama, Lo corrige. entonces, Sí. te corrigiendo veces y te cambiaste de iglesia. Ese No. pastor no es de Dios. Yo pensé que él era un ungido de Dios, pero que los ungidos corrigen. Un ungido exhortan, disciplina, redarguyen a través del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué usted le diría a aquella persona que por alguna u otra razón fue herido y dejó la iglesia? O sea, yo conozco gente que no quiere saber de la iglesia. Yo conozco mucho Alguien me también. contó un testimonio que fue de bendición y yo dije, wow. Y a veces no sabemos, le traté de explicar que los pastores no son perfectos. Y esa persona me compartía o nos compartía lo que estábamos ahí, que creo que fue su mamá o su papá, estaba bien grave en el hospital y su pastor no estuvo. Lo llamó, le escribió y el pastor no se presentó. Y eso la llevó unos cuantos años fuera de la iglesia. Wow. O sea, sintió que quizás su pastor debió estar ahí, debió responder un mensaje o decir, tú sabes que estoy haciendo algo, pero es una emergencia, déjame ir. Y esa persona se sintió tan lastimada que eso la sacó muchísimos años de la iglesia. Wow, wow. Gracias a Dios le sirve, pero me testificó que eso fue algo que derramó el agua del vaso y se fue. Sí, porque hay emergencias pastorales que el pastor tiene que responder. En caso de hospitales, funerarias, el pastor tiene que cancelar miles de cosas para estar ahí. Creo que ahí el pastor tiene que responder, sin importar lo que el pastor está haciendo. Hay circunstancias de hospitales, de enfermedad, de muerte, que el pastor tiene que responder porque eso los miembros se sienten heridos. Porque créelo ahí, los miembros aman a los pastores. Sí. Los miembros aman a los pastores. Entonces, ellos dicen, ok, aquí vinieron todos los líderes, pero yo quería que mi pastor estuviera aquí. Es más, fácilmente ningún líder se apareció, pero el pastor tuvo ahí. No, Eso es suficiente para ellos. No, es que el pastor, pues en verdad, yo comprendo porque uno como pastor sabe, al ellos escucharte tanto, te cogen cariño, te aman y dicen, wow, que mi pastor me da la palabra siempre exacta. Pastor, pero hay veces que tú fallas una sola vez y eso es crucial. O sea, tú tuviste ahí 10 veces y fallaste una y eso es crucial para ellos. Eso también es otro problema, porque lo que pasa es que los miembros te conocen como pastor, no conocen a Sergio. Ellos no me conocieron siendo Sergio. La mayoría de mi iglesia me conocen yo siendo pastor. Entonces ellos no se visualizan menos de un pastor. Ellos se visualizan al pastor. Pero eso es un problema. En cierto sentido sí, pero es algo que el pastor tiene que vivir con él. Y es algo que la iglesia, nunca van a entender a un pastor caído en el suelo. Son 2 o 3 que tienen ya mentalidad y te pueden restaurar, pero la iglesia, la mayoría están en el suelo y quieren a un pastor de pie. ¿Cómo 2 gente en el suelo van a decir, levántate? Ellos quieren que el pastor lo levante, pero el pastor, levántame, pastor, pero yo estoy enterrado aquí. Yo estoy muerto. Yo también necesito de la congregación. Entonces, eso los miembros Y lo no lo van a vemos entender. en la Biblia. Dice la Biblia que cuando el pueblo estaba peleando, cada vez que Moisés Eso es. bajaba las manos, venían y se la levantaban. Y cada vez que la levantaba, el pueblo comenzaba a pelear. Entonces, hay veces que tú necesitas levantarle la mano a tu pastor. Yo siempre he dicho que, ok, vamos a orar por ti, vamos a bendecirte, vamos a declarar palabras, pero ¿cuándo tú vas a declarar una palabra sobre tu pastor? ¿Cuándo tú te vas a acercar a tu pastor? Pastor, quiero bendecirte. ¿Con qué? Con una oración. Hay gente que lo único que necesita que tú ores por ellos. Pastor, estoy aquí. Es que el pastor pone mucha mano orando. A alguien que ponga la mano sobre el pastor, recibe, pastor, ahí está. Escúchame bien, llega el domingo a tu iglesia y dile a tu pastor, quiero orar por ti. Mira, incluso, yo invito a mi congregación, cuando vean este video, que este domingo,
que yo esté en el culto, luego después de mi predicación, póngame la mano, digan, reciban, pastor. Y ellos lo hacen siempre. Ellos ahí ya, Sí, pues tiene que sacudirte. no, porque que si ellos se sacuden también uno tiene que Tiene que sacudirse. Sí, responder. porque hay pastores que no reciben tampoco. Dije, con la cara dije que ellos sí. No, Ellos- recibe, los míos cae, son ellos. cae en el suelo también, llora. Claro, ábrete papá. Dígale algo a esa gente que por una u otra razón se descarriaron. Un pastor que está aquí y quiere decirte unas palabras. Te tengo una palabra de parte del Señor. En este mundo tú vas a tener muchas aflicciones. Quizá van a haber personas que tú pensaste que ellos iban a estar ahí para ti o te iban a dar esa palabra de ánimo en el momento que más tú lo necesitabas. Incluso, quizá confiaste en alguien y le diste esa confianza y le contaste quizá tu secreto que nadie lo sabía. Y al final terminó pisoteando la palabra que tú diste. Te humilló, quizás no te valoró. Y eso hirió tu corazón a tal nivel que tú dijiste, yo no merezco ni ser ni cristiano. Y eso ha provocado que tú no simplemente odies a los pastores, que también internamente tenga como un rencor con Dios. Pero te quiero decir algo, que Dios no obra de esa manera. Lo que hieren son los hombres. Quizá lo que te pueda maltratar sea un pastor o un líder, pero Cristo nunca vas a hacer eso. Así que levántate, ponte tu mejor vestimenta y el domingo ve para la iglesia. No pienses que Dios te va a acusar o te va a rechazar por lo que tú has hecho. Al contrario, tu Padre te está esperando con los brazos abiertos y entiendo que cuando tú pises la iglesia vas a recibir una gloria tan sobrenatural que otros también van a ser edificados por Dios a través de ti. En el nombre de Jesús somos comunes y corrientes. Mi pastor, gracias. Siempre a la orden. Gracias. Shalom. Gracias a ti. Shalom.